riqueza para mantener ese ejército. Podían conseguir el dinero que necesitaban para pagar a sus soldados. Podían conseguir el grano que necesitaban para alimentarlos. Permite establecer un campo base que, como más tarde se demostrará, permitirá llegar hasta Italia y amenazar a los romanos en el corazón de sus propias tierras. Los romanos no se sentían cómodos con la situación y enviaron embajadas para averiguar qué sucedía. Consiguieron firmar un acuerdo. El tratado decía que el río Ebro se convertía en el límite norte de los intereses cartagineses en España y los romanos aseguraban que nunca irían al sur de ese punto. Aníbal conquistaba cada vez más territorio español para Cartago, pero no llevó a su ejército al norte del río Ebro. Cuando volvía de una expedición en el otoño del 220 a.C., se encontró con dos emisarios romanos que estaban esperándole. Los romanos advirtieron a Aníbal que no atacara la ciudad costera de Sagunto, ya que aseguraban que el enclave y sus habitantes eran aliados de Roma. A los romanos les gustaba creer que participaban en guerras que eran justas. Y la mejor manera de justificar una guerra es cuando el enemigo te ataca a ti o a uno de tus aliados. Los romanos tendrían más posibilidades de comenzar una guerra justa si se aliaban con una gente que iba a ser atacada por aquellos a los que querían combatir. Enfurecido por las demandas romanas, Aníbal puso bajo asedio a Sagunto. Fue un ataque brutal. Mientras esto ocurría, los romanos enviaron a una embajada para que se detuviera. Sagunto es aliada de Roma, por lo que si atacas Sagunto, nos atacas a nosotros y sabremos qué medidas tomar al respecto. Aníbal les ignora. Podría haber olvidado a Sagunto. Sabía perfectamente las consecuencias que tendría. En este caso, el líder de la embajada romana, un hombre llamado Fabio Buteo, obliga al Senado cartaginés a tomar una decisión. Deberán condenar a Aníbal y detenerle, entregarle a los romanos como castigo por su acción de guerra contra el Estado romano, o bien otra alternativa. Deberán entrar en guerra con Roma. Así que Fabio se levantó en medio del Senado cartaginés y dijo, mostrándoles el pliegue de su toga, que les traía la paz o la guerra, que eligieran. En ese momento los senadores cartagineses dijeron, entonces que empiece la guerra. Y Fabio dijo, que así sea. Así es como comenzó este gran conflicto que se extendió por todo el Mediterráneo. Aníbal tenía ahora lo que quería: la guerra con Roma. Cuando Roma le declaró la guerra a Cartago en el 218 a.C., en la poderosa ciudad-estado apenas existían dudas de quién saldría victorioso en una segunda guerra púnica. Solo 2 décadas antes, los romanos habían aplastado a Cartago. Aunque los compatriotas de Aníbal habían recuperado gran parte de la fuerza perdida en la primera guerra púnica, seguían sin hacer sombra al creciente poder de Roma. Los romanos ahora controlaban el Mediterráneo occidental, y si fuera necesario podrían reunir a un ejército nunca antes visto. Los romanos tenían a su disposición efectivos que, según Polibio, superaban los 700.000 hombres adultos a la espera de ser llamados a filas en cualquier momento. Si alguno de sus ejércitos es derrotado, incluso si es aniquilado, los romanos pueden reunir uno nuevo. No todas las potencias de la antigüedad podían hacer algo así. Los hombres que dirigían al ejército romano en la batalla recibían el nombre de cónsules. Cada año en Roma eran elegidos 2 cónsules que hacían las veces de copresidentes del Estado romano durante el transcurso de ese periodo. Ambos cónsules tenían la misma autoridad, ninguno podía imponerse al otro. Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo fueron nombrados cónsules en el 218 a.C. Ambos confiaban en que Cartago y su joven líder no supondrían una amenaza real para Roma. Los romanos en el 218 planearon actuar como siempre lo habían hecho. Tenían 2 ejércitos, 2 cónsules. Un cónsul marcharía a enfrentarse a Aníbal a España y acabaría con el hombre que empezó la guerra. El otro cónsul viajaría a Sicilia, desde donde lanzaría una invasión al norte de África, al mismo Cartago, y lucharía y derrotaría al Senado cartaginés que había aprobado la acción de Aníbal y que permitió que la guerra comenzara.
Así que los romanos fueron a por la yugular desde el primer momento, pero Aníbal hizo lo mismo. Aníbal no temía a los romanos. La confianza del joven general estaba respaldada por un enorme tesoro amasado en la guerra y por un ejército de 100.000 hombres que darían la vida por su joven y brillante comandante. Se conocían, confiaban los unos en los otros. Era una unidad de combate compacta y sólida. Aníbal tiene una forma de dirigir muy carismática. Se podría decir que es como un rey para este ejército. Una diferencia muy importante entre el ejército cartaginés a las órdenes de Aníbal y el ejército romano, por lo menos al principio de la Segunda Guerra Púnica, es que los soldados de Aníbal pasaban todo su tiempo preparándose para la guerra o incluso combatiendo. Eran soldados profesionales. Los soldados de Roma eran ciudadanos. La mayoría eran aficionados. Esta situación les concedería una enorme ventaja a los hombres de Aníbal. Otro componente esencial del ejército de Aníbal eran sus 37 elefantes africanos. Cartago había cogido prestada la idea de utilizar elefantes como armas del mismo Alejandro Magno. Son como tanques. Para alguien que nunca había visto uno, presenciar cómo un elefante o una docena de elefantes se abalanzaban sobre ti era un espectáculo aterrador. Son enormes. Es más grande que lo que hayas visto nunca. Viene directo hacia ti, barrita. Es extraño, es ruidoso, es gigantesco, es amenazante. Tiene unos colmillos enormes, es algo terrorífico. En algunos casos, ejércitos que nunca se habían enfrentado con elefantes y que nunca les habían visto antes, simplemente huían en el momento que los veían. Un ejército superior y un grupo de elefantes no era suficiente para vencer a Roma, la primera potencia del Mediterráneo. Para conseguir la victoria sería necesario un plan arriesgado y brillante. Aníbal llevaría la lucha al mismo corazón de Roma. Eso significa que tiene un problema. Tiene que llevar su ejército de España a Italia para tener alguna posibilidad de ganar la guerra en lugar de simplemente aceptar la derrota. Con las fuerzas navales de Cartago hechas añicos y sin bases en el Mediterráneo, la invasión de Italia por mar no era posible. Lo que significa que tiene que pensarlo justo al revés, es decir, por tierra. Significa que tiene que lanzar una gran expedición, realizar una marcha de enormes proporciones antes de llegar a Italia. Es una misión compleja, tanto que sorprendió a los romanos. En la primavera del 218 a.C., Aníbal partió hacia Italia con 100.000 hombres y 37 elefantes. Delante le esperaban más de 1.600 kilómetros llenos de ríos caudalosos, montañas y tribus hostiles. Mientras tanto, los cónsules romanos Publio Escipión y Sempronio Longo habían salido hacia España y el norte de África. En su camino a España, Escipión se detuvo en el Ródano. Allí sus exploradores le comunicaron que el ejército de Aníbal se encontraba en el sur de Francia. Escipión le espera en la desembocadura del Ródano, ya que cree que Aníbal se dirige a luchar contra él. Sin embargo, Aníbal pasó de largo y continuó su marcha hacia el norte, hacia Italia. Es un momento crucial. Si Escipión hubiera bloqueado a Aníbal allí o detenido de alguna manera en España, la historia de la guerra habría sido completamente distinta. Aníbal consiguió esquivar a los romanos en su camino a los Alpes franceses, pero antes de llegar debía enfrentarse a un nuevo obstáculo: transportar los elefantes al otro lado del Rin. Lo que tienen que hacer es básicamente construir un puente y cubrir los laterales para que los elefantes no puedan ver el agua a ambos lados. Luego tienen que cruzar primero a las hembras. Parece ser que cuando los machos ven a las hembras atravesar el puente, desean cruzar al otro lado. Ya solo tienen que pasarlos de uno en uno. Ahora lo único que separa a Aníbal de Italia son los peligrosos Alpes franceses. El gran problema de Aníbal es llegar a Italia antes de que termine el año. Acaba cruzando los Alpes en noviembre. Ya había llegado el frío y además viajaba con elefantes. Es muy difícil cruzar por los estrechos pasos de montaña con estos enormes animales. Es una imagen tan impactante que todo el mundo que ha oído hablar de Aníbal, lo primero que recuerdan es el paso de los elefantes por los Alpes. La increíble altura de las montañas afectó al ánimo de las tropas de Aníbal y obligó a su líder a dar un apasionado discurso. Año tras año habéis combatido junto a mí y habéis vencido.
Cuando por fin tenemos a la vista los Alpes y sabéis que al otro lado encontraremos tierra italiana, os detenéis exhaustos. Entonces deberéis confesar que tenéis menos espíritu y valor que la gente a la que habéis derrotado una y otra vez durante estos últimos tiempos. También podéis apretar los dientes y avanzar, y deteneros únicamente en los campos de Marte situados entre el Tíber y las murallas de Roma. Durante 2 semanas, Aníbal y sus hombres lucharon contra las tormentas de nieve y las reducidas temperaturas. A medida que ascendían, el número de bajas aumentaba. Algunas voces de la antigüedad aseguraban que Aníbal perdió 50.000 hombres entre España e Italia. Aún así, Aníbal animaba a sus tropas a seguir adelante. Hombres míos, en este momento estáis atravesando las murallas defensoras de Italia. En realidad, estáis cruzando los muros de Roma. A partir de aquí todo será más sencillo, no habrá que trepar más montañas. Después de 1 o 2 batallas tendréis la capital de Italia, la ciudad de Roma, en las palmas de vuestras manos. Después de 4 meses en el norte de España y 15 días en los Alpes franceses, el ejército cartaginés por fin llegaba al Valle del Po, en el norte de Italia. La impresionante imagen de Aníbal cruzando los Alpes a lomos de un elefante, quizás en lo alto de una montaña, observando cómo Italia se extiende a sus pies. Creo que esto formaba parte de la idea de Aníbal. Cuando las tribus galas del norte de Italia vieran a los elefantes, se darían cuenta de que Aníbal era un hombre extraordinario. Aníbal se llevó a sus mejores tropas, a sus fuerzas más importantes, a Italia. Un comandante con menos talento, menos determinación y con menos carisma probablemente nunca hubiera llevado a su ejército hasta allí, y menos en un estado en el que fueran capaces de plantar cara a los romanos. La noticia de la llegada de Aníbal pronto llegó a oídos del cónsul Escipión. La guerra había llegado a la puerta de Roma. Cuando los cónsules romanos Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo salieron de Roma en el 218 a.C., buscaban algo más que una victoria en los lejanos campos de batalla de España y el norte de África. Buscaban la gloria personal. Quieres estar en condiciones de volver, de poner todos los recuerdos de tu victoria en tu casa, y antes que nada quieres ganarte el derecho de celebrar el triunfo con una larga procesión a través de las calles de Roma. Te vestirías como las estatuas de Júpiter Optimus Máximo, el más antiguo dios de Roma. Te pintarías la cara de terracota roja para parecerte a las estatuas de terracota del dios y desfilarías por el centro de Roma con los prisioneros que habrías apresado. Con el botín de guerra, todo el mundo te diría lo maravilloso que eres. En cierto sentido, durante ese día eres casi como Júpiter y te tratan como tal. Los cónsules querían alcanzar el éxito. Eso significa que los altos mandos romanos en muchos casos se desesperaban por conseguir que la campaña tuviera una rápida conclusión, lo que les obligaba a ser arriesgados y temerarios. Irónicamente, cuando los romanos entraron en guerra con Cartago en el 218 a.C., su primer error fue dejar demasiado tiempo a Aníbal para lanzar su plan de ataque. Pensaban que tenían mucho tiempo. Pensaron que no tenían que preocuparse de Aníbal y que podrían ocuparse de él cuando llegara el momento. Por supuesto, se encontraron con una desagradable sorpresa. Contra todo pronóstico, Aníbal llegó a Italia. Pero durante la difícil travesía había perdido decenas de miles de hombres y muchos de sus elefantes. Necesitaba nuevas tropas desesperadamente, así que las buscó entre los galos del Valle del Po. Aníbal había contactado con muchos líderes de estas tribus galas, con la intención de buscar alianzas en cuanto llegara a Italia. También conocidos como celtas, los galos sobresalían en el combate cuerpo a cuerpo con sus espadas largas de 2 filos. Tenían reputación de ser guerreros feroces y temerarios. Polibio nos cuenta que incluso iban a la batalla desnudos, gritando. Su presencia aterrorizaba a los pobres romanos. Odiaban a los romanos. Los romanos les habían derrotado en batalla únicamente hacía 7 u 8 años. Aníbal se aprovechó de ese deseo de venganza de los celtas. De repente, Roma se encontró que 2 de sus más peligrosos enemigos unían sus fuerzas contra ella.
Está claro que la Segunda Guerra Púnica iba a ser una lucha a vida o muerte para Roma. Aníbal tenía una estrategia maestra. Atraería a su bando